Las elecciones en Galicia y Euskadi el próximo día 25 de septiembre adquieren un carácter decisivo. Serán un test de notable importancia. Si el Partido Socialista sale maltrecho de esos comicios, el Comité Federal se puede convertir a principios de octubre en una explosiva olla a presión. Si por el contrario el Partido Popular perdiese la presidencia de la Xunta, el futuro de Rajoy podría verse seriamente amenazado. En Galicia y Euskadi se va a decidir el día 25 de septiembre el futuro inmediato de la política española. Y lo que ocurra en ambas comunidades se verá notablemente influido por el desarrollo del debate político en Cataluña, que será especialmente intenso durante la segunda quincena de septiembre como consecuencia de la moción de confianza planteada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. 3 fogones: elecciones en Galicia, elecciones en el País Vasco y vitrocerámica al rojo vivo en Cataluña, y al fondo las terceras elecciones. Esto escribía hace poco Enric Juliana, que hoy nos acompaña aquí en Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de las próximas elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, uno de los habituales, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también Enric Juliana, al que hoy he robado el texto para mi monólogo, El hombre de la vanguardia en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yolanda Díaz, de En Marea, bienvenida. Hola, Pablo. Nos acompaña Alberto Pradilla, del diario Gara. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Carlos Enrique Bayo, del diario Público, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y Andrés Gil, del diario.es. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El próximo 25 de septiembre se celebrarán elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. En las gallegas, el candidato popular parte como gran favorito, pero según las últimas encuestas, tendría complicado conseguir una mayoría absoluta gracias al empuje de En Marea, la candidatura que aúna a Podemos, a Nova, Esquerda Unida y a otros partidos y agrupaciones ciudadanas. En cambio, en el País Vasco se espera un parlamento mucho más fragmentado en el que el PNV parte con ventaja según las encuestas y en la que Podemos podría entrar con mucha fuerza. Será una campaña marcada por el veto de la Junta Electoral a Otegi, el candidato de Bildu. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿En qué medida estas elecciones gallegas y vascas pueden determinar la política en el conjunto de España? Yo casi invertiría la pregunta. ¿En qué manera la situación española va a determinar las elecciones vascas y gallegas, ¿no? Creo que es lo importante. Es decir, creo que la dificultad que va a haber más en Galicia, menos en Euskadi, de un discurso autónomo frente a los problemas de España, va a ser muy grande. Es decir, yo creo que va a ser muy oscurecido el debate autonómico por el gran debate del país en torno a la idea de la gobernabilidad como principio político fundamental y la estabilidad. Entonces yo creo que ahí es donde va a haber una jugada no siempre fácil, donde en Galicia efectivamente el PP se la juega, pero sobre todo quien se la juega es Pedro Sánchez, ¿no? Un mal resultado en Galicia y un mal resultado en Euskadi lo deja con muchas dificultades para la fase posterior, que es justamente el debate sobre las elecciones, ¿no? Gracias, Manolo. Enrique. Bueno, yo creo que en septiembre pues vamos a asistir, si me permitís la expresión, al torneo de las 3 naciones. El rugby existía, jugaba en Escocia, Irlanda del Norte, País de Gales e Inglaterra, ¿no? Pues aquí vamos a tener el torneo de las 3 naciones o de las 3 nacionalidades, por decirlo en términos constitucionales, es decir que en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, aunque no hay elecciones, este septiembre va a ser muy importante y va a haber un correlato muy fuerte entre los 3 escenarios. Cataluña será importante por una razón, no hay elecciones allí, pero la intensidad del debate político, que en la segunda quincena será alta, va a condicionar
va a condicionar también las campañas electorales en Galicia y en el País Vasco. Me temo que en clave conservadora. Gracias, Enrique. Yolanda. Bueno, creo que también que el cambio de ciclo político que abrimos, ¿no?, se va a dirimir de manera sustancial y quizás la única vez, ¿no?, en Galicia y en Euskadi. Creo que esta vez sí que mucho más en Galicia que en el País Vasco, ¿no? Sin lugar a dudas, las dos fuerzas del régimen por excelencia, PP, PSOE, se la juegan allí. Sería histórico que derrotemos no solamente al Partido Popular, sino que derrotemos a Alberto Núñez Feijóo, que es una cosa muy grande, es una pieza de caza mayor para el Partido Popular, y desde luego, sin lugar a dudas, la jugada, la posición en la que quede el Partido Socialista, el PSG, bien sea una tercera posición o una segunda, con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo o con un gobierno bipartito, va a ser determinante. Por tanto, creo que en esta ocasión sí que la Liga se juega en esas dos naciones, pero de manera muy particular en Galicia. Desde luego no puede quedar impasible el PSDG después del resultado del 25S. Gracias, Yolanda. Alberto. Yo creo que los partidos estatales pueden cometer el error o caer en la tentación de considerar las elecciones en dos naciones como Galicia y la Comunidad Autónoma Vasca, como parte de la nación vasca, entenderlo como una especie de regiones que utilizar como palanca en términos de preparación de otras futuras elecciones estatales, o verlo de una forma subordinada. Yo no lo veo, sobre todo porque creo que si algo algún panorama que aparece después del 26 de junio es la dificultad o casi imposibilidad de un cambio político a nivel estatal. Es decir, hay un refuerzo de los partidos de régimen, y creo que, sin embargo, esa correlación de fuerzas sí que existe en las naciones sin Estado. Es decir, entonces creo que, teniendo en cuenta que el cambio puede venir de las naciones sin Estado, me parecería un error el considerarlas como algo subyugado a lo que ocurre en la política española. Gracias, Alberto. Bayo. Yo sí que creo que van a tener bastante influencia, en el sentido de que no se va a hacer nada en el Congreso de los Diputados hasta que no se hayan producido esas elecciones, con lo cual ahora vamos a tener una parálisis a la espera mientras se está haciendo esa campaña. Pero que yo también coincido con Yolanda, es más importante lo que suceda en Galicia, porque desde luego, si Feijóo desmiente la última encuesta y consigue la mayoría absoluta, incluso Rajoy puede pensar, pues no me irán tan mal unas terceras elecciones, todo lo contrario. Y por lo tanto no se tiene que preocupar. Y si Leiceaga consigue remontar lo que se espera que va a perder y hace un buen papel, eso para Sánchez le puede animar, y sobre todo si se consigue un tripartito allí que descabalgue a Feijóo, le puede animar a buscar una alternativa. Mientras que yo creo que en el País Vasco el PNV no va a cambiar de postura pase lo que pase, porque va a tener el apoyo del PP sí o sí. Gracias, Bayo. Andrés. A ver, yo pienso que son los actores políticos españoles, digamos, los que están deseando que el 25 de septiembre sea un punto de inflexión para desatascar la situación en el Congreso de los Diputados. Yo creo que hay una expectación un poco desmesurada. Unos piensan, el Partido Popular pensará, bueno, si el PNV me necesita, a lo mejor luego me devuelve el favor. Y el Partido Popular pensará, bueno, si se estrella el PSOE en Galicia, pues a lo mejor ya Pedro Sánchez cede y me hace a mí el favor en Madrid. Yo creo que no van a ser tan decisivas en su espejo nacional las elecciones vascas y gallegas. Al final la gente vota en una clave más local de lo que parece, y los problemas autonómicos se dirimen en la autonomía, no siempre saltan a la política general. Ahí os habéis tocado varios elementos. Quería volver a traer a la cuestión catalana. Yo creo que septiembre va a ser un mes, como decía Enrique, digamos, con la vitrocerámica, el rojo vivo, y eso seguramente, aunque después se pudiera enfriar, pero hace pensar que el día 26 de septiembre va a ser muy difícil imaginar a las fuerzas políticas catalanas involucradas en un proceso de investidura a nivel estatal. Yo creo que esto más o menos estamos todos de acuerdo. A lo mejor a mediados o finales de octubre la cosa cambia, pero digamos que justo después del 25 parece que todavía la temperatura sería muy alta en Cataluña. Hay dos claves que habéis señalado. Una, lo del PNV. O sea, eso sí puede ser determinante. Si el PNV, de alguna manera, después del 25 de septiembre, no tiene problema en hacer algo que en el pasado han hecho
muchas veces, o unas cuantas veces, apoyar una investidura de un partido estatal, y en este caso del Partido Popular. Rajoy el otro día en la investidura les recordaba que hasta 58 veces habían votado juntos en la última legislatura, teniendo mayoría absoluta el PP. Es verdad que eso sí cambiaría la coyuntura, porque ya serían 175, es estar muy cerca. Decíais antes off the record si un diputado del PSOE se queda en el baño, o no llega, o pierde un avión o un autobús. Pero tú señalabas, el PNV a lo mejor no tiene por qué razones por las cuales cambiar su voto. Y la otra, que la señalaba Yolanda, era en qué medida, pues bueno, si la pieza de caza mayor, que es Núñez Feijóo, es cazada y se imagina un gobierno en Galicia encabezado con un presidente de En Marea, en qué medida eso puede empujar las contradicciones del Partido Socialista en la línea de intentar otra cosa. Es verdad que ambas hipótesis son difíciles, pero ¿cómo lo veis? Hombre, yo pienso que el Partido Socialista tiene muy delimitados los límites. Le ha puesto a Pedro Sánchez unas líneas rojas de no hablar con partidos nacionalistas de ningún tipo, que hace muy difícil que se anime a buscar una investidura alternativa. No veo yo que vayan a pasar por ahí, la verdad. Y luego el PNV. Es que en Euskadi realmente el Partido Popular tampoco le ha dado nunca una investidura al PNV, no tiene por qué dársela ahora. El socio habitual del PNV ha sido los socialistas, ¿no? Y luego allí es que hay unos ejes que se cruzan. Está el eje izquierda-derecha, el eje autodeterminación-no autodeterminación y el eje nuevo-no régimen, viejo régimen, ¿no? Entonces, de todos esos ejes saldrá la solución en Euskadi. Yo es que creo que uno de los influjos en estas elecciones vascas y gallegas no solo vendrá determinado por las expectativas de la política, las expectativas tácticas, ¿no? Todo esto que estamos ahora manejando, que forma parte que es real, sino de otra cosa, que pienso que es la que marca en estos momentos con mayor profundidad la situación. En esos momentos, y sobre todo después del debate de investidura fallido en el Congreso, una atmósfera sórdida se está apoderando de España. La sensación de fracaso no atañe solo al estamento político, a los representantes políticos, sino que se está difundiendo por la sociedad. Pensemos un momento en el escenario social que existía hace un año, en las semanas y meses previos a las elecciones de diciembre, en los que se había producido y se estaba catalizando un fuerte interés de la gente por la política, de regreso a la política. Podemos es uno de los resultados de esto. Ciudadanos también. La alta tasa de participación en las elecciones de diciembre. Entonces esto ha cambiado. Ha ido cambiando. Por la fatiga, va cambiando a medida que en primavera no se encuentra una solución, cambia que en las elecciones de junio, y insisto, yo creo que esta semana ha vuelto a tener otro momento de cambio, cuando la sociedad, ya de regreso de las vacaciones, un poco alejada mentalmente de lo que está ocurriendo en el país, ve otra vez un retrato de fracaso. Yo creo que ahora hemos entrado ya en una cierta sordidez. Entonces, para mí la pregunta es ese clima de fondo, ¿cómo se va a proyectar? Porque va a ser las primeras elecciones, en realidad, dejemos por un momento la cuestión táctica de lado, en las que ese ambiente social va a ponerse a prueba en términos electorales. Y vamos a ver cómo se traduce. Y a su vez, la cuestión de Cataluña, yo creo que ahí las fuerzas soberanistas catalanas e independentistas no son del todo conscientes de estos cambios de humor social. Tenemos una enorme excitación política sobre un suelo social que ya no es el de septiembre del año pasado, cuando se votaron. Entonces ahí hay como unos desajustes, y los desajustes en las sociedades contemporáneas tienen una forma de expresión clara, conservadora, que es en las elecciones y en clave conservadora. Y ese, a mi modo de ver, este es el perfil que esto puede acabar adoptando. Y yo estoy de acuerdo en que Cataluña también va a ser importante, porque hay dos factores aquí. También en el programa del PNV está lo de la consulta para hacer un habilitante para un autogobierno en el País Vasco. Y se está ahora
no se sabe si va a salir adelante o no, pero se está en Cataluña planteando la posibilidad de convocar un referéndum unilateral de independencia. Si ambas cosas van adelante, entonces yo no creo que Pedro Sánchez pueda aguantar la presión de los poderes fácticos, económicos, sobre todo, y hasta desde el extranjero de sus propios socialdemócratas en otros países, y por supuesto internos en su partido de los varones, de decir, bueno, es que ante semejante riesgo para la unidad de España hay que acabar con esto y bueno, pues abstenerse, aunque sea con la nariz tapada. Muy de acuerdo con lo que dice Baño. Estoy muy de acuerdo. Es decir, a mí no me gustaría que los partidos estatales ocultaran los grandes problemas de las nacionalidades históricas. Lo que estoy intentando opinar y describir la realidad. La realidad para mí es que va a haber un presidente en funciones, que es Rajoy, que no ha dejado su encargo de formar gobierno, que va a seguir en él, un mes más buscando una salida, y donde va a haber unas elecciones y un presidente en funciones que va a hacer durante un mes política en todo el país, poniendo contra la espada a la pared fundamentalmente al Partido Socialista. Ese es el escenario para mí de la campaña. Y eso va a determinar las propias campañas electorales. Va a ser muy fuerte esa determinación en Galicia, porque es directa por muchas razones, va a ser menos fuerte en Euskadi. Si se reabre de nuevo con más fuerza la cuestión catalana y por otro lado sigue habiendo un reguero de corrupciones, procesos y tal, la situación que va a haber en el país va a ser muy dinámica. Ahora bien, el problema de fondo es que al final toda esa concatenación de temas es qué papel está jugando en este proceso el Partido Socialista. Las presiones que ha recibido hasta ahora serán muy pequeñas, vendrán muchas más. ¿Y por qué vienen esas presiones? Que es un poco lo que yo quería plantear. Vienen esas presiones por dos razones básicamente. Una es porque creo que de este debate de investidura fallida ha salido enormemente fortalecido Mariano Rajoy, no creo que ha quedado fuera, y segundo lugar, que es Mariano Rajoy el que se convierte en el eje de la recomposición política del país, con todas esas contradicciones, y yo creo que eso hace muy difícil que al final se vaya a unas terceras elecciones. Antes de ir a la cuestión del País Vasco y de Galicia, claro, hay un elemento ahí que, sin embargo, a mí me sorprende. O sea, nosotros en este programa habíamos razonado casi siempre que los partidos políticos eran maquinarias que servían a determinados intereses. Sin embargo, al menos desde diciembre hemos visto que en el caso del Partido Socialista ha funcionado una cierta autonomía del partido, incluso con, digamos, con un cierto sentido del tánatos, del camino hacia la muerte. O sea, el Partido Socialista apostó claramente, porque lo sabían desde el principio, por unas segundas elecciones que todas las encuestas decían que les iban a situar como tercer partido, y hasta el último minuto, hasta ellos mismos estaban convencidos que las segundas elecciones les convertían en tercer partido. Milagrosamente, contra todo pronóstico, digamos que resisten, y ahora la lógica llevaría a pensar los editoriales que escribe Cebrián, lo que piensan las grandes empresas, todos los dispositivos del régimen, sectores del Partido Socialista que dicen mejor intentar ser oposición y pelear la oposición con Unidos Podemos antes que jugárnoslas a unas terceras elecciones, pero hay un secretario general y sectores del partido que dicen yo quiero aguantar. Y claro, para que se imponga la lógica del régimen hay que ponerle el cascabel al gato. Y el gato, digamos que está panza arriba, se resiste y no es tan sencillo. Y de repente una maquinaria interna de un partido se convierte en la pieza más débil de un régimen político, y señores muy poderosos del IBEX 35, pues a lo mejor tienen mucho peso en el Comité Federal, pero no controlan todos los resortes de ese espacio, y hay una persona, un señor que dice que a lo mejor lo único que puedo hacer yo en política para no morir es avanzar hacia esta lógica, y a lo mejor aguanta. Alberto. Yo con lo que estaba comentando Enrique del hastío y del cansancio, creo que eso va a tener mucho efecto también en la comunidad autónoma vasca, porque eso le beneficia al PNV. El PNV, uno de los discursos que tiene es decir, llegar a Madrid y decir, nosotros vivimos maravillosamente bien, esto es una cosa de españoles, la corrupción, esto es de españoles, la desigualdad, esto es de españoles, nosotros vivimos estupendamente bien. Entonces eso, por una parte, le beneficia. Por otra parte, habrá que ver qué efecto tiene que
iban a ser las primeras elecciones en las cuales todos los candidatos iban a poder presentarse sin violencia o sin algún tipo de amenaza, fuese armada o judicial o policial, y pues es previsible que Arnaldo Otegi no pueda presentarse como candidato, aunque sigue siendo el candidato de H. Bildu. Habrá que ver en qué efecto tiene eso, porque todavía hay muchos elementos. Es que hace 5 años la política vasca estaba por encima, o sea, estaba encima de la mesa todo el día, y ahora se nos ha olvidado, es decir, y sigue habiendo arsenales, sigue habiendo presos, sigue habiendo víctimas, todo eso ha desaparecido de la ecuación. Y luego, hablando de Cataluña, y sí que estoy muy de acuerdo en que el tema, el derecho a decidir y el eje catalán, si se abriese también otro frente en Euskal Herria, es determinante, pero por lo que he comentado en un primer momento. Si tú ves el mapa del voto, especialmente a Unidos Podemos, viene precisamente de las naciones sin Estado, que le están diciendo, o sea, las naciones sin Estado están pidiendo un voto de cambio a España, y España se queda así y dice, hombre, pues me voy a quedar como estoy. Yolanda. Bueno, varias cosas, ¿no? Decías antes, Pablo, que claro, que hay una pieza que falla en el régimen, que es el Partido Socialista. Sí, claro, pero el régimen todavía yo creo que tiene dudas y no ha operado de manera fuerte contra el propio Partido Socialista. Decimos el régimen, sí, el país opera en sus editoriales contra el PSOE, pero no ha puesto la maquinaria realmente contra el Partido Socialista. Quiero decir, por poner un ejemplo, la campaña que ha sufrido Podemos, ¿no? Y sus dirigentes de manera brutal, que pueden hacer llegar, ¿no?, a muchas gentes, bueno, esta gente que demonios está haciendo, esa maquinaria potentísima, brutal, que seguramente nunca se ha puesto en marcha en el conjunto del Estado, no se propicia frente al Partido Socialista en esos términos. Es decir, que desde luego yo creo que el régimen tiene miedo todavía de qué papel jugar, y ahí sí que el papel puede ser derrotar o debilitar de manera extrema a las fuerzas del cambio. Esa operación tiene que ser, ¿no?, o puede ser. Si el Partido Socialista opera con un señuelo, el Partido Socialista y los poderes económicos, a estos chicos y chicas de Unidos Podemos, En Marea, En Común Podem, hay que acabar con ellos como sea. Si esta es la finalidad del Partido Socialista y del régimen, y desde luego por un rabillo del ojo el Partido Socialista, algo de esto hay, bueno, pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Y segundo, a lo mejor también en la clave interna del propio secretario general del Partido Socialista, claro que puede estar a la espera de si él es derrotado o no es derrotado, aunque no sea así, pero sí que en el caso vasco es diferente, en el caso gallego creo que sí es real. Claro, si él sale fortalecido de Galicia, ¿no?, lo va a vender como lo que estoy haciendo es correctísimo, sigo por esta línea. Claro, si lleva una torta en la cara de Leiceaga, pues es otra lectura, pero yo creo que todavía hay un factor que es derrotarnos, porque el régimen a quien teme es a esto, no teme al Partido Socialista, sobre todo cuando están muy unidos en lo importante que es Europa. Claro, el Partido Socialista, digo, el PNV vota 58 normas con el PP, y el Partido Socialista vota en lo sustancial con el PP. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, no sé. Manolo. Sí, yo, contestando tu pregunta, ¿no?, que yo creo que merece la pena reflexionar sobre ella, es, efectivamente, se puede decir que algunos nos equivocamos o exageramos o no fuimos claros. El problema de fondo era que se fue a unas elecciones, las pasadas, las generales, donde estaba claro que la alternativa sería Podemos. Eso se consiguió evitar en estas elecciones gracias al Partido Socialista. Sí. Es decir, si el Partido Socialista tenía un discurso que yo creo que era el que vendía muy bien a los poderes fácticos, es decir, somos los únicos capaces de derrotar a Podemos. Y de alguna manera, se puede decir, lo han conseguido. ¿En qué sentido? En neutralizar que al menos Podemos sea la alternativa y se produzca el sorpaso al Partido Socialista. Eso ya se ha conseguido, es decir, eso ya se ha neutralizado. Pero es que además las elecciones le han dado a alguien que estaba medio muerto o aparecía medio muerto, vida, dándole más votos y más confianza, que es Rajoy. Entonces yo creo que aparecen dos cosas nuevas, es la neutralización de Podemos, por un lado, y por otro lado, el ascenso del PP como, a pesar de todo y frente a cualquier pronóstico, el eje de la recomposición que lleva nada más y nada menos a Ciudadanos de pactar con ellos y crear un nuevo bloque político. Y yo creo que eso es un escenario enormemente importante que cambia lo que está ocurriendo y que efectivamente le va a obligar al Partido Socialista a sufrir una presión enorme, pero también
porque hay salidas para el Partido Socialista en esta situación si las sabe aprovechar. Se lo dijo Rivera. Le dijo, oye, podemos gobernar aquí con estos que no tienen mayoría absoluta, nos ponemos de acuerdo tú y yo, Rivera, y le dijo a Pedro Sánchez, nos ponemos de acuerdo, jugamos un papel y obligamos a esta a que cambie. Es decir, el Partido Socialista no muere solo en esto, tiene otras opciones. Y por tanto yo creo que eso es lo que va a estar sopesando. Si hay un mal resultado en Euskadi, si hay un mal resultado en Galicia, a mi modo de ver, el problema es que Pedro Sánchez ha llegado muy lejos. O sea, Pedro Sánchez lo que ha hecho ahora es quemar todas las naves. Sí. El problema que hay es que, como le decían el otro día, quien puede decírselo a Pedro Sánchez, ya Rajoy y tú ya no cabéis. Lo que tú señalas es muy interesante. A mí me gustaría comentar algo. Yo discrepo de algún enfoque, reconociéndote el carácter interesante de lo que has dicho. Es decir, porque sí, un poco al fondo de la cuestión. ¿Qué ha pasado en España? Es decir, lo que ha habido es una movilización política como no se vivía hace muchos años en este país, que, a mi modo de ver, ha transportado cosas muy diversas y que ha tenido una característica muy específica, muy singular en el ámbito europeo, que es que se ha catalizado en clave de izquierdas, bajo un discurso, un programa y una ideación de la izquierda, posiblemente gracias a la propia historia del país. ¿Y por qué no podía catalizarse de otro modo? En Italia pues ha catalizado mediante una especie de cualunquismo, de populismo vacío de significantes políticos claros, ¿no? Posiblemente porque el hartazgo italiano respecto a todas las formulaciones políticas es elevadísimo. Y en Francia se está expresando a través de una forma nacional popular, como es la del Frente Nacional, con un programa, digamos, con muchos aspectos de programa de derechas, digamos, ¿no? En cambio, esto en España ha catalizado de una forma distinta, con la adición de Ciudadanos. En el momento en que esta corriente coge mucha fuerza, surge efectivamente una nueva oferta política que dice, bien, sí, de acuerdo, no nos gusta cómo funcionan las cosas, pero esto hay que formularlo en términos más próximos al orden y al funcionamiento, claro. Digamos. Podemos sin miedo. Exactamente. Podemos sin Venezuela. La cuestión es que se han transportado estratos muy diversos. A mi modo de ver, esto explica el resultado de junio, porque cuando una parte de los potenciales electores de Podemos se dan cuenta que Podemos se puede convertir en un actor político muy importante, con capacidad incluso decisiva en algunos aspectos, tienen miedo. Porque en las sociedades europeas básicamente lo que predomina es el miedo. Esto es lo que creo que no hay que perder de vista. Lo que predomina en las sociedades europeas es el miedo. No estamos en una situación de carácter prerevolucionario. No estamos en una situación vecina a grandes rupturas políticas e institucionales. Lo que hay es una enorme, malestar y miedo. Y el miedo es como el gas, un día se puede expresar en esta dirección y el otro día se puede expresar en otra. Y esto yo creo que es lo que está ocurriendo ahora, puede estar ocurriendo ahora. El malestar cristaliza en diciembre con una cierta esperanza política, con la idea de que las cosas se muevan. Las cosas no se mueven. ¿Cómo se va a comportar el gas a partir de ahora? Esta es la cuestión. Enseguida vamos con Andrés, con Alberto y con Bayo, pero antes me dicen que Zapin Apache. Disfrutando de un viaje en el barco de un contrabandista. Vemos hoy al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, una fotografía que publica el diario El País y que revela la relación del actual presidente de la Xunta con Marcial Dorado, que cumple 14 años de cárcel por narcotráfico. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no, porque hablé con las personas que conocían aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa. Lamento cometer ese error. Sí que había nieve, eso se lo aseguro. Las encuestas muestran un panorama muy complejo. La última de ITV Focus dan al PNV como ganador, reeditando los 27 escaños logrados hace 4 años.
Bildu, con 17 representantes, lograría el segundo puesto. Adelantando a Podemos, la candidatura de Arnaldo Otegi por Bildu puede condicionar la campaña. La Junta Electoral de Guipúzcoa ha comunicado a la representación de su partido que se encuentra condenado a la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. No hay razones jurídicas que imposibiliten que yo sea candidato. Si lo hacen es porque van a hacer trampa y si lo hacen es porque se van a saltar a la torera toda su jurisprudencia. Y nos preocupa también que este asunto eclipse a todos los demás. La justicia española está haciendo la campaña a un futuro lehendakari. Mucha pena. Tremendo Gabilondo para lo que le queda en el convento. Andrés. Bueno, retomando el debate de antes, yo pienso que 60 días son muy pocos días para que Pedro Sánchez no aguante. O sea, yo creo que hay muchos deseos por muchas partes porque Pedro Sánchez ceda o Pedro Sánchez sea liquidado en el Partido Socialista. Yo creo que Pedro Sánchez aguantará todo lo que pueda, independientemente de las presiones que vaya a sufrir. Yo creo que él asume que su votante lo que quiere es que no gobierne Mariano Rajoy y en principio él entiendo que aguantará. Veremos de aquí a finales de octubre, ¿no? Por otro lado, otra cosa es que después de las elecciones vascas y gallegas a lo mejor diga, bueno, podemos favorecer el gobierno del PP si no está Mariano Rajoy, que fue básicamente el centro de su discurso el otro día. Eso es una hipótesis. Luego, lo que comentaba Enric Juliana es muy interesante. Es verdad que en el 20D, hace un año, vivíamos en un estado de movilización y efervescencia. Bueno, o sea, yo recuerdo un debate aquí con Podemos con el 14% en las encuestas, hundido por el resultado de las catalanas. O sea, digamos que yo creo que ahora se ve el pasado con unos ojos que quizá no era con el mismo optimismo que lo vivíamos en el mes de septiembre. Sí, puede ser sí que fuera así, pero yo creo que la ola era otra, la ola que se vivía era otra, ¿no? Y el propio resultado de Podemos lo evidenció. Pero ahí, ¿no? fíjate, perdona por la cuña, o sea, yo creo, por experiencia, que Podemos funciona mucho mejor en las campañas electorales, en las que sale muy mal y con relativas expectativas, que si sale una campaña electoral con las expectativas muy altas. O sea, creo que nos fue muy bien, digamos, esa sensación como de en octubre, de que estábamos derrotados, para decir simplemente remontada y apelar a la épica, que esas apelaciones a la responsabilidad y al vamos a gobernar, cuando todas las encuestas decían que superábamos los 90 escaños. Pero entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Apelar a la épica o apelar a la responsabilidad? Lo dije en un monólogo aquí. Claro, funciona que la gente no tenga claro que vamos a ganar, para que no voten más. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que has planteado tú. Pero claro, es que sin la épica tampoco hay la movilización que comentaba Enric. Quiero decir, al final, la gente que vota una posibilidad de cambio lo hace porque se siente interpelada. Del no nos representan al sí nos representan. Si al final tu actitud es la de solo responsabilidad o un perfil bajo, a lo mejor ya no sacas de casa a aquel que solo vota cuando realmente se siente importante. Es bueno. Dejadme que ordene, que habéis pedido muchas palabras. Alberto y Bayo. Yo, me parece que estamos, o sea, nuevamente hablamos de las elecciones en dos naciones sin Estado en el Estado, pero el problema del nacionalismo español o del patriotismo español o como lo queramos llamar no es que se cree la medida de todas las cosas. Entonces ahora que estamos hablando de cómo dos naciones van a influir en un gobierno español, hombre, igual los vascos y los catalanes puede ser, igual es una locura, pero igual tienen problemas ellos también y van a tener un parlamento que tiene unas competencias. Yo como independentista me gustaría que no hubiese competencias, me gustaría tener un Estado, pero bueno, que tienen unos problemas propios y sin embargo siempre se piensa en términos de subalternidad, pues como buenos españoles. A mí, por ejemplo, me parece que el debate de investidura resucitó el turnismo, porque lo único que estaba, es decir, como los 71 de Unidos Podemos han quedado fuera de juego y el Ciudadanos suficiente tiene con aguantar los latigazos, pues en realidad a mí me recordó a una sesión de control de gobierno de hace 3 años. Por otro lado, eso, siguiendo con la autorreferencia, es decir, decimos, bueno, ¿qué se hace? Pero si es que por ejemplo, el Parlamento Vasco se pueden aprobar leyes contra el fracking, por leyes de vivienda, leyes no sé qué, y
volvemos a lo mismo de antes, el problema es de soberanía, y creo que también los partidos que dicen, que plantean el cambio, van a tener que decidir, en el momento en el que el Tribunal Constitucional vete leyes sociales, como está haciendo en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra, ¿qué es lo que va a hacer, qué van a hacer los partidos que plantean que hay que cambiar el Estado? ¿Se van a plegar o se van a abrir, digamos, caminos de trabajo en común o de desobediencia? Bayo. Yo creo que lo que también puede ser es que la postura tan que parece de principio de Sánchez de no abstenerse en ningún caso y permitir que siga gobernando Rajoy, también es un cálculo político. Es decir, en estos momentos, con dos elecciones en las que el Partido Socialista se juega bastante de su representación en comunidades donde hay nacionalidades importantes, porque si no se van a quedar como un partido andaluz con oficina en Madrid y donde están perdiéndolo todo en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en todas partes, ¿no? Entonces, en este momento no podía abstenerse y permitir que Rajoy gobernase, porque eso podía costarle muy caro en estas próximas elecciones. El propio García Page, hoy Emiliano, ha dicho, bueno, después de las elecciones pueden cambiar muchas cosas. También consideremos que los varones no le han apretado mucho con ese cálculo en mente. Después, una vez hayan pasado esas elecciones, ya las cosas se pueden plantear de otra manera. Pero ahí, antes de darle la palabra a Enrique y a Yolanda, hay un elemento, yo creo que lo que se ha puesto patas arriba es la propia noción de España. Y eso yo creo que se ve muy bien en el Partido Socialista. Probablemente el Partido Socialista fue el que durante muchos años, por eso era el mejor partido de régimen, jugaba con mucha habilidad, siendo un partido determinante en Cataluña, muy importante en Galicia y notablemente importante en el País Vasco, gobernando con el PNV. Pero claro, ahora surge una fuerza política de ámbito estatal que gana las elecciones en Cataluña y en el País Vasco, no solamente por, digamos, las ansias de cambio en estos territorios, sino también porque es una fuerza política que entiende la plurinacionalidad y que hace un discurso plurinacional que funciona muy bien. Al mismo tiempo es segunda fuerza política en Madrid, segunda fuerza política en Baleares, pero sobre todo segunda fuerza política en Madrid, que no es una cuestión menor. Y eso coloca al Partido Socialista en una disyuntiva que yo creo que es lo realmente valioso. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español está muy en el sur de España, y estar muy en el sur de España le hace no entender que este país implica que si quiere gobernar en Galicia, a lo mejor tiene que gobernar como segundo socio de una coalición con una fuerza muy plural que entiende que es una fuerza nacional galega, dentro de la cual hay algunos independentistas, y también con el BNG, que si quiere pintar algo en Cataluña va a tener que actuar de otra manera, y no digamos ya en el País Vasco. Claro, eso a una fuerza política que ha sido la más importante de los últimos 35 años en España es tremendo. O sea, y si a eso además le mezclamos la dinámica interna que tiene, es terrible, porque hay sectores del Partido Socialista que son esa España que señalas tú, que son fuertes en Extremadura, que son fuertes en Andalucía, pero claro, es que si esos sectores ganan, el PSOE se convierte en un partido regional muy fuerte, del sur, pero es que España no es solamente eso. España durante mucho tiempo fue casi lo que el Partido Socialista decía que era España. Nosotros somos el partido que articulamos territorialmente este Estado. Eso ya ha cambiado. Y eso ha cambiado ya, haya más ánimo de cambio, menos ánimo de cambio, porque las tensiones nacionales en España no funcionan, por suerte o por desgracia, al mismo nivel que las tensiones sociales. Esas son permanentes. O sea, va a haber una tensión nacional en Cataluña, en el País Vasco y en menor medida en Galicia, digamos, independientemente de otro tipo de efervescencias. Y eso deja al Partido Socialista en la situación estratégica de decir, yo con quién quiero jugar a las cartas en los próximos años. La cuestión, en el fondo, es la misma, es por dónde sale el vapor. España tiene una característica que viene del 19, también en este aspecto única en Europa, que es que los condensadores territoriales son de una potencia extraordinaria. Y esto a cualquier observador extranjero, cuando llega aquí, le deja bastante perplejo, porque hay prácticamente ningún país europeo, excepto el caso quizá de Gran Bretaña en relación a Escocia, se producen unas discusiones tan tremendas y constantes sobre la cuestión de la articulación, digamos, primero de la cuestión conceptual de exactamente qué es la nación española y cuáles son las otras naciones, y las continuas tensiones políticas que esto genera. Esto coloca siempre al país en una situación ambiental muy tensa. Yo creo que además tiene otra función, juega en realidad como válvula de seguridad.
en el fondo eso ejerce una cierta función de válvula de seguridad. Fijémonos en un hecho. Este es un país en el que prácticamente no se discute en estos momentos sobre el Islam, sobre las identidades, no las identidades nacionales, sino las identidades derivadas de la cultura, de la situación internacional contemporánea, que es una discusión intensísima, es el centro de la discusión política y cultural en Francia en estos momentos, y comienza a ser el centro de discusión muy fuerte también en Italia. En España no se discute sobre esta cuestión. Y cuando se discute, como ha ocurrido este verano, sobre el burkini, se discute en términos prácticamente folclóricos, absolutamente folclóricos. ¿Y por qué ocurre? Porque las energías, en parte ocurre, porque las energías están absolutamente fagocitadas, absorbidas por estos condensadores que actúan como mecanismos de debate público, de condensación de ambiciones, de aspiraciones, de proyección, digamos, de la sensación de desigualdad. Si yo fuese nacionalmente independiente podría resolver mejor las cosas, etcétera, etcétera. Es una característica muy española. Y atención, yo aquí sí que coincido con Monereo en algo que ha escrito en fechas recientes, es decir, salimos del debate del Estado-Nación con una cierta reformulación programática del Partido Popular. Los 4 o 5 folios que Rajoy dedica a la cuestión de Cataluña en el debate de investidura, hay que leerlos con mucha atención. Hay que leerlos con mucha atención porque ahí hay una cierta reformulación programática, es decir, de disposición al combate, a un combate frontal. Y eso va a repercutir también en la campaña electoral, y yo creo que con especial intensidad en el caso de Galicia. Manolo. Sí, yo, porque aniendo esto que tú dices ahora, ¿no? Porque estaba pensando en esto del miedo, ¿no? Me recordaba, ahora acaba de cumplir Danilo Zola 80 años, me recordaba una vieja formulación suya que decía que la política realmente no es otra cosa que la regulación social del miedo. Yo lo voy a invertir, ¿no? La regulación social de la seguridad. Y yo creo que lo que este mundo se ha hecho para las personas es enormemente inseguro. Y esa inseguridad, que tiene mucho que ver con la globalización y sus problemas, es en lo que estamos. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a lo siguiente. Es decir, detrás del fenómeno de esta inseguridad rápidamente emergen dos cosas. Una es el soberanismo y otra la identidad. Yo creo que eso está detrás también de la formulación del PP. Es decir, aquí no hay una extrema derecha. Aquí todo el espacio seguritario, identitario y español lo va a cubrir el Partido Popular, y en esto tiene perfecta comunión con Ciudadanos. Y yo creo que eso cambia el mapa político español, porque ya, para entendernos, el régimen tiene una salida clara conservadora. Tardá decía el otro día que Rajoy era Sagasta y Cánovas a la vez. Le dio todo, le dio toda la restauración. Pero ese dárselo todo, podía haber dicho Rivera es Sagasta, no, es todo lo dio, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que hay un eje de recomposición que no había en las elecciones anteriores, porque toda la clase política estaba en cuestión. Ahora ya hay un eje de recomposición, la derecha en clave conservadora. Y por eso el discurso que intentó y que le salió bien a Pedro Sánchez ya no le va a salir, a mi juicio, que es el siguiente, es: yo soy el único capaz de frenar, liquidar, dividir Podemos, y por tanto, en el fondo yo defiendo el régimen más que nadie. Y tenéis que hacer parte de ese discurso. La clave es que yo pueda polarizarme con Mariano Rajoy de frente a frente. Claro. Eso lo ha seguido y ese discurso ha funcionado. Lo que pasa es que las circunstancias ya han cambiado. Y ahí, en esas circunstancias cambiadas, es donde yo creo que lo que toca ahora es una presión definitiva sobre él que le obligará a Pedro Sánchez, y este es el gran problema, a dimitir si las cosas no cambian sustancialmente, ¿no? Andrés. Sí, yo aterrizando un poco en las elecciones vascas y gallegas, a mí hay incógnitas que sí que yo creo que son interesantes despejar, ¿no? Y es ver qué va a pasar efectivamente con el PNV, un partido que ya ha gobernado tantísimos años y que es muy rocoso y que es el verdadero régimen también en la Comunidad Autónoma Vasca.
qué va a ocurrir con Unidos Podemos, que le ha ido tan bien en las elecciones generales de forma seguida, si va a ser capaz de mantener ese pulso o no. Las encuestas dicen que no nos podemos fiar de las encuestas, pero sí que hace pensar que se votará distinto en Euskadi y en las vascas que en las generales, y entonces a ver cómo esto también repercute en un H. Bildu que no podrá tener como candidato en la papeleta a Arnaldo Otegi. Habrá que ver todavía. Habrá que ver todavía, pero bueno, todo apunta a que parece que va a poder hacer actos, pero no va a estar en el Parlamento vasco, ¿no? A ver cómo funciona ese efecto Otegi, que por un lado es puede ser considerado, ¿no?, el héroe que vuelve a la escena pública, pero por otro lado no deja de tener la sombra de todo el pasado que no se puede quitar, que para unos será mejor y para otros será más negativa. Y luego en el caso gallego también es muy interesante qué va a pasar con En Marea. Sacó un resultado extraordinario el 20 de diciembre, se desinfló un poquito en junio, el arranque no ha sido a lo mejor el mejor de los posibles y bueno, y es una incógnita si podrá o no pasar al Partido Socialista, queda segundo, queda tercero. En fin, yo creo que es una serie de elementos que propiamente de los territorios que son interesantes de dilucidar. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Bayo. Bueno, yo creo que es fundamental saber si realmente el PSOE va a seguir considerando que su principal enemigo es Podemos, porque si siguen creyendo que el que les puede realmente quitar todo la gran mayoría de su electorado es Podemos, ellos van a acabar realmente cediendo a esa estrategia que proponía Rivera. Vamos a tener, aunque sea un gobierno conservador, pero lo vamos a poder controlar desde la oposición, y la oposición vamos a ser nosotros. Vamos a tener mucho poder en la oposición. Y eso se puede acrecentar si Unidos Podemos y En Marea sacan resultados excelentes en Galicia y en el País Vasco. Eso puede asustar todavía más al PSOE, diciendo es que ellos nos van a desbancar, y entonces eso puede ser muy malo en el sentido de que puede hacer que el PSOE acabe apoyando a Rajoy. Andrés. Bueno, yo creo que, como hemos comentado, que son elecciones importantes, pero que no van a suponer el punto de inflexión que muchos pensamos o pensáis con respecto al escenario general. Se va a votar de forma distinta, va a influir el escenario general en las elecciones locales, autonómicas, pero no de manera, desde mi punto de vista, decisiva, del mismo modo que lo que ocurra allí no se va luego a ser un espejo de lo que ocurra en Madrid. Yolanda. Bueno, yo sí que, como he dicho al principio, creo que sí que van a ser decisivas, y además vamos a ver a un Rajoy en una posición en la que nunca se ha visto, porque Rajoy es pontevedrés, es gallego, es un tándem con Feijóo, pero se va a encontrar en una situación que es un presidente fallido, ¿no?, y haciéndose una pinza además en la que no puede golpear demasiado al Partido Socialista, porque por si acaso le tiene que tender la mano. Es decir, vamos a ver cómo opera ahí, ¿no? Pero sí que una cuestión que planteaba antes Alberto, yo creo que más que de soberanía es un problema de democracia, lo que nos vamos a jugar, y ahí sí que el nuevo tiempo político y la plurinacionalidad es determinante. Lo decía Pablo, el Partido Socialista va a tener un problema grave, porque efectivamente, seamos la segunda fuerza política en Marea, que es una incógnita, o sea el PSDG-PSOE, efectivamente tiene un obstáculo enorme respecto de la cuestión plurinacional que lo tiene que plantear en Galicia. Por tanto, claro que ahí sí que va a ser determinante. Y solo del País Vasco, creo que es una enorme lástima, porque Otegi es el camino de la normalización y el camino para la paz. Por tanto, bueno, cierro con esto porque me gustaría decir algo sobre esto. Alberto. Sí, yo creo que es una tragedia que todo el sufrimiento que ocurrió en el conflicto vasco se utilice ahora simplemente como en términos partidistas para lograr una ventaja, y además caricaturizando algo que ha tenido un impacto tan fuerte y bueno, me parece que es una tragedia. ¿Qué ocurre? Que eso genera un abismo inmenso entre cómo piensa la opinión pública vasca y la opinión pública española. Es decir, los partidos del turno en España, en la comunidad autónoma vasca, son prácticamente residuales. Y eso que hace que, bueno, pues teniendo en cuenta que aquí sí que estoy de acuerdo en que está habiendo una recomposición, y sin embargo creo que y además creo que bueno, pues las últimas elecciones han demostrado que por ahora en España no hay correlación de fuerzas para una transformación profunda. Sin embargo, sí que creo que en la comunidad autónoma vasca se va a dar eso. Entonces, yo creo que ahí va a haber una mayoría
por los derechos sociales y por el derecho a decidir, y va a haber que elegir. Y ahí sí que creo que pues tanto EH Bildu, PNV como Unidos Podemos especialmente, sí, a ver cuáles van a ser sus preferencias y sus intereses. Gracias, Alberto. Manolo. Yo creo que van a ser muy importantes y que van a marcar el debate político final, si va a haber elecciones o no. Yo creo que la van a marcar decisivamente. Creo, en segundo lugar, que lo estatal, para que no se enfade Alberto conmigo, lo estatal va a trenzarse con lo nacional autonómico muy fuertemente. Yo creo que sobredeterminando el debate autonómico, sobre todo en Galicia, que creo que es directa. En tercer lugar, yo creo que va a ser también una prueba de fuerza, no solamente para Ciudadanos, PSOE, etc., sino para el propio Podemos. Es decir, en este trenzamiento, Podemos va a tener que demostrar muchas cosas en dos comunidades que ha tenido muy buenos resultados. Pero sobre todo porque Podemos ha hecho una cosa muy importante, que creo que es la clave: sintetizar la cuestión nacional con la situación social y de clase. Enrique. Bueno, yo creo que en estas elecciones aparece un elemento nuevo, que lo he señalado antes, que es la desazón social. La desazón, esta sordidez que se ha instalado en el país después de estos más de 7 meses de interinidad y de investiduras fallidas. Entonces hay que ver exactamente esto como este reactivo, digamos, cómo va a actuar en ambas elecciones. Y efectivamente, hombre, un carácter absolutamente determinante quizá no lo tengan, pero sí que van a marcar muchas cosas porque darán la medida de lo que podrían ser las elecciones de diciembre. Darán la medida. Si evidentemente, si el PP consigue un resultado rotundo en Galicia, el PP sale de las elecciones del 25 de diciembre con la directa apuesta hacia las elecciones el 25 de septiembre, perdón, sale directo hacia las terceras, y hay que ver exactamente el Partido Socialista cuál será su evaluación de la situación. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias a los 6. Volveremos a vernos muy pronto, aquí en Fort Apache.